Hola a todos, yo soy Cris y esto es Otra Cosa con la Cris, el podcast. Y ya comenzamos nuestro segundo capítulo del podcast en donde tratamos temas de frivolité, pero vistos desde la mirada más personal que me compete a mí. La idea no es hablar de cosas técnicas del frivolité, pero de cosas que sí son temas que son bastante importantes en mi vida personal con el frivolité y que son cosas que yo sé que también a ti te interesan. Pero antes de comenzar con este capítulo, hoy día es 10 de mayo, así que les dejo un abrazo muy afectuoso a todas las mamitas que están en su día. Todas esas mamás de todas especies, razas, colores y de todo, especialmente a mi mamá, porque mamá no hay una sola. Y en este segundo capítulo, y como ya lo viste, vamos a hablar de los patrones de frivolité. Y no voy a tocar cualquier tema en cuanto al tema de los patrones, porque yo quiero darte mi experiencia sobre eso. Y quiero partir contándote, por si no lo sabes, que yo actualmente no solo doy clases, sino que también me dedico a diseñar patrones de manera puntual para algunos proyectos. ¿Por qué quiero que sepas esto? No porque quiero centrar todo este podcast en mí, sino porque muchas de las opiniones que yo te puedo dar van a ser bajo la mirada de lo que yo sé de cómo uno diseña patrones, de cómo uno los pasa limpio, de cómo hace los diagramas y todas esas cosas. ¿Ya? Y es importante también que eso lo sepan. Yo me dedico a diseñar ya hace un par de años y como te había comentado, diseño de forma puntual para algunos proyectos, como por ejemplo en la Starting Box, que ahí ya comenzó un poquito más mi deseo de hacer cosas distintas para que estas personas que adquirieran su Starting Box pudieran tener algo más exclusivo, no solamente recibir una caja y hacer un proyecto, sino que este proyecto fuera especial, diseñado para esa caja y que nadie más lo pudiera tener. Ahora, yo llevo muchísimos años en el frivolité. Sé que muchas de ustedes puede que lleven muchos años más. Pero desde que yo comencé en el frivolité, he podido revisar, comprar y mirar un sinfín de número de patrones. Y de todo tipo de patrones. Están los patrones que son muy antiguos, que tienen estas notaciones que son muy largas, y están también los patrones más nuevos en donde tú encuentras las notaciones más cortas o simplemente es una fotografía o un diagrama en donde te hacen las indicaciones. Pero, ¿cuál es el tema con los patrones? Yo te puedo decir que desde mi mirada no puedo hablar de otra técnica de tejido que no sea la del frivolité, que es donde yo me he especializado. Pero yo no sé si hay alguna regla en las otras técnicas de tejido en cómo se deben construir. Lo que sí sé y lo que te puedo contar es que dentro del frivolité no hay un estándar de cómo se deben hacer los patrones, de cómo se deben escribir, de cómo se deben confeccionar, por ejemplo, los diagramas. Tampoco hay una regla, un estándar en cuanto a las abreviaciones o en cuanto a los dibujos dentro del diagrama. Entonces uno tiene que ir haciendo algo que sea más estándar desde mi punto de vista, tratando de hacer que estos patrones lo pueda ver cualquier persona que haga frivolité y que sea capaz de poder entenderlo al 100%. Sin que tenga tanto inconveniente o sin que necesariamente tenga que luego estar haciendo tanta pregunta. Y no es que uno no quiera responder, pero la idea es que si vas a comprar, por ejemplo, un patrón, es que te den todas las instrucciones y todas las cosas que necesitas saber para poder realizarlo en tu casa, sin mayores inconvenientes. Ahora, hay una pregunta que yo me hacía antiguamente cuando compraba patrones o cuando buscaba algún patrón, y era: ¿qué es lo que yo busco de un patrón? ¿Qué es lo que yo espero de un patrón cuando lo compro o cuando lo descargo de alguna plataforma que sea gratuito? La verdad es que podrían haber diversas respuestas de parte de ustedes, pero de parte mía, y creo que ya lo comenté,
Yo lo que espero de un patrón es justamente poder comprarlo o descargarlo de forma gratuita, poder sentarme en donde yo trabajo o tejo normalmente y comenzar a hacer el tejido sin inconvenientes. O sea, sentarme tranquilamente, solo a tener que escoger de pronto el color de los hilos, la fibra de los hilos, si este trabajo tiene accesorios aparte, poder elegirlos también, pero no tener que hacer más pasos entre medio dentro de este patrón. Y por ahí yo quiero hacer un poco de crítica, y no crítica en mala onda o tirándole malas vibras a mis colegas frivoliteras que se dedican también a diseñar. Pero creo que me he encontrado a lo largo de estos ya 15 años aproximadamente del frivolité en que los patrones no traen quizás toda la información que yo debiera necesitar o no llena completamente mis expectativas. Porque siento que finalmente cuando compro un patrón siempre tengo que estar buscando mayor información. Entonces, lo que se convierte en sentarme tranquilamente a trabajar es que tengo que empezar a estudiarlo y estudiarlo mucho, hacer muchas traducciones, hacer muchas preguntas. Y siento que eso a veces me desanima un poco en el tejer. Entonces digo, tengo que invertir mucho más tiempo del que ya tengo para poder tejer este patrón, porque no tengo todas las instrucciones que yo necesitaría. ¿Será que vale la pena tejerlo al final? Quizás muchos de ustedes van a decir que sí, pero de verdad que lo digo desde un punto de vista bastante personal. Cuando hay algunos patrones que no tienen tanta información, a mí en serio que me desanima tener que tejerlos. ¿Por qué? Porque tengo que estar, por ejemplo, haciéndole la anotación desde cero, en un cuaderno aparte. Muchas veces no te dan la información del conteo de nudos y tienes que estar haciéndolo tú. No te dan alternativas, como por ejemplo, si yo no tengo el hilo que están recomendando, no me dan una alternativa de otro. No me dan alguna especificación técnica del hilo tampoco, ¿ya? Y con esto yo no quiero decir que por mi parte los patrones que yo hago sean perfectos. Pero yo al menos sí tengo una estructura para poder poner y plasmar en un documento la información, ¿ya? Yo no estoy hablando en sí del diseño en cuanto al fondo del diseño, de que si tiene anillos, cadena o la dificultad técnica. No pienses que yo estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es sobre la estructura que tiene lo que tú adquiriste, ya sea de forma gratuita o pagándolo. Viene la lista de materiales, viene una lista de las abreviaciones, vienen instrucciones iniciales, viene una anotación, ya sea corta o larga, viene un diagrama bien explicado con diferenciación de color para saber si estás trabajando con una naveta y ovillo o dos navetas. Tiene fotos para poder complementar todo este trabajo. Tiene algunas informaciones adicionales o de término del trabajo. ¿Tiene este PDF o archivo que tú compraste algún video en donde apoyarte para poder ver el paso a paso que no se pueda explicar bien escrito? Todas esas cosas son las que yo, por ejemplo, me comencé a preguntar de lo que yo quería de un patrón, de lo que yo esperaba de un patrón. Y finalmente me di cuenta que todas se basan en cosas completamente distintas para hacer sus patrones. Sí. Yo entiendo que no todas las diseñadoras de frivolité puede que se manejen con un computador, pero la mayoría tiene internet, la mayoría tiene acceso a información, por tanto la mayoría podría buscar de pronto tutoriales de cómo usar algún programa para poder hacer patrones. Y para el frivolité hay programas para poder diseñar que no son complicados de usar. Yo uso uno hace muchísimos años y es el que más se ha adaptado a la ignorancia que yo tengo sobre el diseño.
Y digo ignorancia porque yo no estudié diseño gráfico ni mucho menos. Pero sí he tenido que estar haciendo esto de investigar, de ver tutoriales, de aprender cosas, porque las mismas personas que consumen mi producto lo demandan. Yo lo pienso de esta manera, como para poder hacer un paralelo. Cuando yo voy a crear un diseño o voy a pasar un diseño al español, yo siempre pienso en que la otra persona no tiene idea de absolutamente de nada de lo que estoy hablando. Por tanto, toda la información que yo le tengo que dar tiene que servirle de forma en que lo entienda. O sea, le tengo que dar dentro del patrón todas las herramientas para que sí lo pueda hacer. Yo sé que hay personas que son solamente visuales, o sea que si ven una foto o si ven un diagrama van a poder seguir súper bien el patrón. Pero también hay personas que les gusta ver la anotación para ir anotando. Y hay personas que les gusta ver las dos cosas. Entonces, si uno ya sabe de por sí que eso pasa, ¿por qué no le doy toda la información mejor a esa persona en un patrón? Tampoco se trata de que uno le está haciendo el trabajo a esa persona. Pero claro, si tú diseñas tu patrón, tú sabes cómo lo vas a hacer, tú sabes qué pasos tienes que hacer, pero no necesariamente la otra persona lo va a saber hacer. Yo sé tejer frivolité, pero es un patrón que no conozco. No sé cuántos nudos hiciste en un anillo, no sé cuántos nudos hiciste en una cadena. Yo no sé si tú ajustas cadenas, si tú ajustas anillos. No sé cómo tú trabajas. Por lo tanto, tú me tienes que dar esa información cuando yo adquiero tus productos, ya sea de forma gratuita o de forma pagada. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que busco de un patrón? Poder comprarlo, que me lo manden a domicilio o poder descargarlo para poder imprimirlo y poder sentarme tranquilamente a tejerlo. Pero sin tener que hacer tanto preámbulo, sin tener que estudiarlo tanto. Y creo que hay muchas personas que eso es lo que esperan. Y después que compran un patrón se dan cuenta que hay información que falta. Que quizás las fotografías que están puestas no son lo suficiente para que tú puedas seguir realizando las cosas. Que quizás falta un diagrama que finalmente lo tengo que estar dibujando. Y todas esas cosas entorpecen el hecho de mi trabajo. Yo creo que hay que entender que el frivolité es un trabajo que es tan lento de realizar que todas las cosas que podamos hacer como diseñadoras es acortar los tiempos en que la persona tenga que empezar a tejer. Entonces, al final, todas estas cosas que yo puedo hacer para optimizar los tiempos en que me voy a demorar entre una vez comprado o adquirido este patrón de alguna forma y sentarme a trabajar, la idea es que sean lo menos posibles. Ya te lo dije, el frivolité es de procesos muy lentos. Entonces, si yo ya tengo toda la información, ¿por qué mejor no la plasmo toda en el documento? ¿Por qué me salto cosas? ¿Por qué no pruebo con cosas para darles esas alternativas? ¿O será mucho lo que estoy pidiendo? ¿Será mucho pedir de que la otra persona me entregue la mayor cantidad de información posible para poder hacer el diseño que está ofreciéndome? ¿O será que yo espero mucho de otras personas en cuanto a sus patrones? Porque yo no estoy hablando de las personas en forma personal. Yo estoy hablando en la parte más profesional. Y yo estoy pero completamente segura de que tú has comprado muchos patrones. Que algunos te son suficientes y que otros les falta muchísima información. Tampoco se trata de que por obligación las personas tengan que hacer ciertas cosas, pero de verdad que se agradece mucho cuando una persona le aporta mucho más al trabajo, le aporta mucho más a este patrón, entregándote mucha más información. Eso también hace que esa persona quiera seguir teniendo tus diseños. Y por el lado que nos toca a las personas que enseñamos y que obviamente también nos dedicamos a crear patrones y diseñar, es también educar a las personas. También nos toca una parte de eso. No solamente enseñar por enseñar, pero también hacer estos paralelos. A veces hay personas que me dicen que yo tengo a mis alumnas mal acostumbradas a que en los patrones hay mucha información. Incluso en alguna oportunidad creo que una
una persona que fue alumna mía me hizo el comentario de que a veces se sentía como en constante como repaso, porque en clase yo hacía hincapié de cosas que supuestamente todas debían saber. Pero yo me pongo en el lado de la otra persona. No todas aprenden a la misma velocidad. Por lo tanto, siempre es bueno hacer refuerzos. Si bien yo estoy todos los días viendo Frivolité, tejiendo Frivolité, hablando de Frivolité, grabando videos y editando, obviamente que es un poco más complicado que yo me vaya olvidando de ciertas cosas, pero las otras personas, ¿por qué tendrían que hacer la misma pega que yo? Y también todas las personas son diferentes, no porque esa persona en particular se sienta en constante repaso sea lo mismo para todas. Yo sé que ustedes agradecen que yo les vaya como explicando ciertas cosas puntualmente y otras cosas se las vaya dando como repaso. Y creo que eso es lo bonito también de enseñar. Y yo siempre, esto sí es así, siempre yo les digo a mis alumnas que cuando tienen un patrón nuevo o tienen un patrón que compraron, lo tienen que estudiar, pero no así de la forma en que, por ejemplo, yo los tengo que estar desmenuzando para poder pasarlos como, por decirlo de alguna forma, a mi idioma para poder hacerlos. Se supone que yo debería sentarme a tejer con un hilo de muestra para ver qué tal me resulta y para ver si efectivamente ya tejido por mí me gusta lo que yo veo de resultado. Pero en serio que muchas veces me he tenido que sentar por horas antes de empezar a tejer, a desmenuzar patrones que a veces no sale toda la instrucción o de repente no me indica que tengo que estar usando 2 navetas y lo voy descubriendo en el camino, porque a veces los diagramas no están en 2 colores tampoco. Y ese es un desafío. O sea, yo lo planteo todo esto, el tema de hablar de los patrones, de lo que yo espero de los patrones y de quizás una posible estandarización, quizás, porque también yo sé que a muchas personas le puede molestar que le digan cómo hacer tu trabajo, pero creo que no sería malo de repente estandarizar cómo debiera estar compuesto o las cosas mínimas que debiera tener este patrón que yo voy a descargar o voy a comprar. ¿Ya? Pero yo creo que es un desafío para las personas que se dedican a diseñar y a vender patrones de forma digital o en libros, de que quizás se capaciten un poco más en ciertas áreas. Ojo, no estoy diciendo que esas personas no tengan conocimientos, por favor, no nos confundamos de temas. Solo estoy diciendo que hoy en día la información está muchísimo más a mano de lo que estaba antes. Yo vengo de escuela antigua en que todo lo que teníamos que hacer en el colegio teníamos que ir a una biblioteca a buscar la información. Nosotros no teníamos ese acceso a internet que existe ahora, que con solamente un clic tú encuentras la información o que te puedes como capacitar solo desde casa o puedes comprar cursos para poder capacitarte. Entonces creo que es bueno como desafío plantear a algunas personas de que pudieran ir viendo tutoriales, pidiendo recomendaciones. Yo siempre he estado abierta cuando me preguntan qué uso para poder hacer mis patrones. Yo les cuento cuáles son los programas que yo uso. Ahora, enseñárselos a usar, yo no lo haría, pero no por un tema de que yo no quiera ayudar, sino que porque yo incluso no he terminado de aprender de cómo se usa este programa. Pero sí hay millones de tutoriales para que uno pueda aprender cómo usarlos. Todo esto va a hacer que el trabajo que le vayas a entregar a la persona que va a adquirir tu patrón sea mucho mejor y la vaya a alentar a que siga consumiendo tus patrones. Todo apunta a eso. También pasa mucho con el tema, que es otro paralelo, de los patrones en cuanto a las barreras idiomáticas. Porque si bien, sí, tenemos la herramienta de internet, tenemos la herramienta de los traductores de marca X, pero muchas veces las traducciones no son una fiel copia de lo que está plasmado en ese documento. Entonces también puede existir alguna confusión de alguna forma. Si me lo preguntan a mí personalmente, mis patrones siempre van a estar en español, pero
casi todas las notaciones y casi todas las abreviaciones que yo utilizo son en inglés, que es algo más internacional. O sea que una persona que sea de otro idioma y lo compre, de verdad que le va a ser fácil poder seguirlo. Y adicionalmente a eso, al menos yo en mis tutoriales, masterclass y en todas las cosas que yo realizo dentro del Frivolité, siempre adjunto al menos un video en donde voy plasmando en imágenes lo que voy haciendo y se complementa con las instrucciones que están en este patrón, que tampoco es malo, de hecho es un beneficio que le puedes dar. Ahora, ¿no sabes grabar videos? También puedes encontrar tutoriales en la plataforma rojita de cómo poder grabar, tutoriales de cómo poder editarlos, y todo lo puedes hacer comenzando desde tu celular. Yo no comencé con una cámara semiprofesional grabando mis tutoriales. Yo lo hacía con mi celular. O sea, literalmente lo usaba de multifunción. ¿Funcionaba bien? Sí. Es más, usaba el Movie Maker para poder hacer las ediciones, y que es un programa pero súper ultra básico que ya no está. Hoy en día uso un programa por el cual tuve que pagar, que es parecido al Movie Maker y que me ofrece las herramientas que yo necesito. No necesito nada más que eso hoy en día. Pero si se fijan, todo lo que he estado hablando y a todo lo que voy apuntando es en una mejoría, por decirlo así, o por decirlo de alguna forma, en la calidad de las cosas que estás entregando, ¿ya? Yo no puedo hablar en la calidad de su tejido, porque yo estoy hablando solamente de cosas de formato. No estoy hablando de cosas de fondo, de cómo teje, de cómo no teje, pero sino más bien de formato, de información, de lo que yo necesito que me puedas entregar para poder hacer tus patrones. Así que mi crítica apunta a aquello, a que quizás deberían tener un formato más estándar, o que deberían plantearse como desafío el hecho de entregar mayor información, quizás bien pensando en los materiales, en qué cosas yo podía ir reemplazando, o también pensando en qué recomendaciones también me pueden dar en cuanto a esos materiales. Quizás una pequeña lista de algunas abreviaciones que están utilizando dentro del patrón. Unas notaciones que estén bien descritas, porque me he encontrado con patrones que están no bien escritas y de verdad que me enredo un poco al tratar de hacer sus patrones. Las fotografías, pero por sobre todo las fotografías, creo que es algo que uno tiene que mucho dedicarle tiempo. Tomar en cuenta de que no todas las cámaras captan bien todos los colores, y tratar de tejer en colores que cuando le vayas a sacar la fotografía se vean bien incluso cuando están impresas. O sea, preocuparte también de eso. Yo no quiero ser un autorreferente de esto, pero yo también me preocupo de esa parte, de que cuando voy a hacer un patrón digital, yo voy haciendo pruebas de impresión con una impresora que es completamente casera en el sentido de que no es de oficina, y que quizás cualquier persona que tiene impresora tiene algo similar. Y pensando en que esa persona no tiene papel especial, no tiene tintas especiales y no sabe configurar una impresora. Entonces yo la tengo configurada de cierta forma, de que es como la predeterminada, por decirlo así, y empiezo a imprimir las hojas para ver cómo se ven las fotografías, para que se vea lo mejor posible. Ni tan oscuras, ni tan claras, que se vean más bien definidas. Siempre en la pantalla de computador o de una tablet o de un celular se van a ver bien. Pero creo que todos esos puntos que de pronto lo vemos que son como pequeñitos de detalles, hace que finalmente lo que tú estás entregando sea algo de una buena calidad en la forma, en cómo me llega a mí, y yo lo veo y digo, wow, me encanta el trabajo de ella porque siempre me da buena información, siempre hay fotito. Si tengo alguna duda, sé que puedo revisar el video, igual la puedo contactar en caso de que no tenga problemas, ese tipo de cosas, ¿ya? Y por favor, en serio, no traten de pensar que yo estoy llamando como al hate, ni mucho menos, ni que estoy tratando de decir que se hace mal el trabajo o que son patrones malos. No, yo creo que son patrones que le falta información, que para mi gusto
incluso sin antes diseñar, porque yo empecé a diseñar hace unos años atrás solamente. Para mí siempre les faltó información, siempre. ¿Y tú qué opinas? Te voy a estar leyendo en los comentarios sobre este tema de los patrones. Si quieres complementar algo, adelante, siempre en el ambiente de respeto. Si es un comentario que llama al odio o algo parecido, lamentablemente voy a tener que borrarlo, y si insistes voy a tener que bloquearte. Y hemos terminado este capítulo número 2 del podcast Otra cosa es con la Cris, un poco más cortito que el anterior, pero un tema interesante que se puede dar mucho al debate. Y yo dejo la invitación a todas aquellas personas que se dedican al diseño de patrones en Frivolité y a la venta de los mismos, a que investiguen un poquito más de cómo poder poner más información, de cómo estandarizar un poquito más sus patrones en cuanto a la forma en que ustedes los plasman, y entregar quizás mayor información de la que ya entregan para hacer que las otras personas que no se dedican a lo mismo, por nosotros les vendemos patrones a personas que no se dedican a diseñar mayormente, puedan hacerlo sin mayores dificultades. Así que me despido. Que esté muy bien. Chao.